Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Sábado 2 de abril, empezamos un nuevo mes de la mano del Señor. No nos veíamos desde el miércoles porque el jueves tuvimos la reunión de parejas que se llamó El Corazón Partido. Allí la pueden buscar en nuestra página de Facebook, Iglesia Monte del Rey, o en nuestro canal de YouTube, Iglesia Monte del Rey, la reunión de parejas del día jueves 31 de marzo. Y ayer, que iniciamos mes, viernes 1 de abril, tuvimos nuestra reunión familiar, terminamos Mateo capítulo 6 y la invitación, que se la voy a reiterar al final, mañana Mateo capítulo 7 con el final del Sermón del Monte. Por ahora los voy a invitar a que me acompañen a orar para que hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias porque tú nos acompañas en nuestro caminar cada día, porque tú estás con nosotros, porque tú nos bendices. Te damos gracias porque empezamos este nuevo mes de tu mano, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú cuidándonos como siempre lo has hecho. Te pedimos que en esta noche tu palabra hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, les traigo una meditación muy importante en la palabra del Señor, un tema muy importante, un tema muy edificante, uno de los temas que más ayudan al cristiano a crecer espiritualmente y a madurar espiritualmente, pero uno de los temas menos populares, desafortunadamente, en la vida actual de la iglesia. Está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Les voy a leer solo el versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice así: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Primera de Pedro es una carta escrita para la iglesia en un momento difícil de la iglesia, en un momento donde no estaban pasando una persecución oficial de parte del imperio como tal, del imperio romano en esta época del primer siglo, pero sí estaba empezando a haber una persecución social por parte de las personas que no eran cristianas y que convivían con grupos cristianos. Y a partir de ese sufrimiento, de esa pequeña persecución que comenzó y que después se iba a desencadenar en una persecución oficial por parte del imperio, en la cual iban a matar a muchísimos cristianos a razón de su fe. Por esta circunstancia, Pedro, la primera carta de Pedro se escribe diciéndole a los cristianos la importancia del sufrimiento en sus vidas. Por eso el versículo 13 dice una cuestión que es totalmente incoherente para las personas que no conocen de Dios. Dice: alégrense de tener parte en el sufrimiento de Cristo. Alégrense de sus sufrimientos. Es un tema que no solamente trata Primera de Pedro, es un tema del cual habla mucho Pablo, es un tema del cual obviamente en los evangelios, en la vida de Jesucristo, y es un tema que va a correr a lo largo de toda la Biblia, porque es sumamente importante para el cristiano. El sufrimiento, los sufrimientos, las penalidades, los valles, los desiertos, como quiera llamarlo, a las enfermedades, a los problemas económicos, a los problemas familiares, a todo tipo de circunstancias difíciles a las cuales usted y yo atravesamos como cristianos. Pedro nos invita a alegrarnos de estas cosas, alegrarnos de que estas cosas no sucedan a nosotros como cristianos, porque Pedro sabe que no hay nada que le sirva más al cristiano para crecer que esto, que la palabra de Dios. Siempre que la iglesia sufrió persecución, fueron los momentos en que la iglesia más creció, no en número, sino espiritualmente. Fueron los momentos en los que vamos a encontrar grandes historias de héroes que defendieron su fe. Pero en los momentos en los que la iglesia no sufría persecución, que por el contrario hacía parte incluso del Estado, del Imperio Romano en su momento,
En esos momentos fueron los momentos en los que la iglesia más sufrió en sus adentros de abusos de poder y un montón de cosas. La persecución nunca le ha hecho mal a la iglesia, por el contrario, siempre la ha hecho bien. En nuestras vidas, la aflicción, cuando nosotros estamos caminando con Dios, siempre nos va a hacer bien. Siempre es mejor para nuestras vidas. Si estamos caminando con el Señor y pasamos por algún tipo de valle, de desierto o de dificultad, pero estamos pegados de la mano de Dios, eso siempre nos va a ayudar a crecer, eso siempre nos va a ayudar a madurar y siempre nos va a ayudar a encontrar a un Dios vivo, a un Dios que lucha y pelea y batalla por sus hijos. Pedro, el autor de Pedro, sabía esto y por eso no solamente invita a pasar por esos valles o a soportarlos, invita a alegrarse de ellos. Y ahí hay una diferencia muy grande entre simplemente soportar, aguantar, pasar por el desierto y alegrarse de él. Pero tristemente, esta parte de la teología del sufrimiento, esta parte de la vida cristiana, no es tan popular en nuestra época. Por el contrario, hoy en día vamos a encontrar mega iglesias, iglesias de miles de personas, en las cuales no se habla de la palabra pecado, no se habla de nada malo, sino que todo el tiempo se está hablando de un Dios de amor, de un Dios que es bueno, que es cierto, pero que es una verdad a medias, y las verdades a medias siempre terminan siendo mentiras. Es importante hablar de un Dios que es bueno en todo tiempo, inclusive en los malos momentos. A mí me encanta el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todo el mundo piensa en las cuestiones económicas, en las cuestiones emocionales, en que nada nos va a faltar, en que Dios nos va a proveer de todo. Pero nada a usted y a mí como hijos de Dios nos faltará, incluso las pruebas de Dios, incluso que Dios nos reprenda, que Dios haga sobre nosotros cosas para ayudarnos a crecer y que a veces son difíciles y que a veces vivimos aflicción, nada de eso nos faltará. No hay forma en la que crezcamos más que pasar por el valle de la mano de Dios. Por eso es tan importante no solamente pasar, sino alegrarnos en eso. Alegrémonos cuando pasamos circunstancias difíciles, pero siempre pensemos que debemos de estar anclados a Cristo, al Dios de nuestra salvación. Es muy diferente pasar por una enfermedad difícil o incluso terminal sin Dios a pasar por una enfermedad difícil o incluso terminar de la mano de Dios. Es muy diferente pasar por una quiebra económica en la empresa, en el trabajo, sin Dios, a pasar por una quiebra económica en el trabajo, en la empresa, de la mano de Dios. Cuando estamos conscientes y seguros de que caminamos de la mano de Dios, ahí sí, alégrense, como dice Primera de Pedro 4:13, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Alegrémonos de eso y pidámosle a Dios que siempre nos ayude a crecer. Con esta meditación los voy a invitar a que oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y aún te damos gracias por los momentos difíciles que pasamos en nuestras vidas, con nuestras familias, en nuestra relación de pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, aún con situaciones económicas difíciles, aún con situaciones de la salud difíciles, enfrentando diagnósticos de enfermedades difíciles. Te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes a caminar siempre de tu mano sin importar la circunstancia. Que tú seas el que cuide, vigile de nosotros y que todas las cosas que pasemos, sean buenas o sean malas o sean regulares, las pasemos siempre de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La invitación que les voy a hacer, conforme a la meditación, es a que lean biografías de grandes personajes cristianos de la historia y se van a dar cuenta cómo la mayoría, si no todas esas biografías de cristianos en la historia han surgido a raíz de las circunstancias, de como dice Primera de Pedro, sufrir, alegrarse por compartir los sufrimientos de Cristo. Esa invitación. Y la segunda invitación, recuerden, mañana domingo 10:30 de la mañana
la reunión familiar y continuamos con el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.